presentar nuestros titulares a esta hora de la mañana. Abren investigación por enriquecimiento ilícito a la suspendida ex coordinadora de EFICOP, Marita Barreto, por no saber responder cómo construyó y amobló su lujosa casa en Asia. Y también el gobierno dio marcha atrás en su propuesta de implementar una franja informativa tras ser calificada como un intento de controlar el contenido de los medios. Esta madrugada se produjo un nuevo caso de feminicidio. Una mujer ha fallecido luego de ser atacada por su expareja. Ambos trabajaban juntos en una empresa de call center. Y la bajada Armendáriz en Miraflores vuelve a cerrarse en 2 semanas. Esto para continuar con los trabajos de construcción. Bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando a los políticos que cuando están frente a un micro dicen barbaridad y media, ¿no? Este ha sido el caso del congresista Ernesto Bustamante, quien ha dicho que las mujeres no tenemos una condición biológica para dedicarnos a la ciencia. Vamos a escuchar a este señor. Luego el tema dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay pues 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto. Y no porque no se les quiera otorgar facilidades. Hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es porque sencillamente no hay una condición biológica que aparentemente no habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias como las exactas o las ciencias naturales o físicas, ¿no? Ahí los porcentajes de mujeres pues son del 3%, 5%. Entonces me preocupa que acá tengamos 33%. O sea, algo no está bien en el cálculo, ¿no? Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50%, ¿no? Bueno. Bustamante luego ha señalado que sus declaraciones han sido sacadas de contexto. Vamos a ampliar esta información. Nayeli Garayar justamente está con científicas a esta hora. Adelante, Nayeli. Así es, compañeras, buenos días. Nos encontramos en el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de la Universidad Cayetano Heredia, desde donde rechazamos las palabras y comentarios emitidos por el congresista Ernesto Bustamante al referirse de que la mujer, o mejor dicho, de que no hay condición biológica que impulse a la mujer a estudiar la ciencia. Y es por ello que nos encontramos con Carla González, científica reconocida por el gobierno en el Día Internacional de la Mujer. Carla, bienvenida al Día con Willax. ¿Y qué opinas tú de lo dicho por el congresista, ya que incluso tenemos la cifra de que aproximadamente alrededor de 30 mujeres se dedican a la ciencia en el Perú? Por favor, ¿qué comentario tendrías respecto a ello? Bueno, lamentables declaraciones, más aún viniendo de una persona que está formada en la ciencia. Condición biológica para dedicarse a las carreras de ciencias, yo creo que la única condición biológica requerida es la vida misma. Yo creo que no hay una diferencia entre ser hombre o mujer para desarrollarse en las carreras de ciencias. Acá no es una competencia de si las mujeres son mejores que los hombres para las ciencias o los hombres mejores que las mujeres. Acá lo que se busca es la equidad en las oportunidades que tengan las mujeres para desarrollarse en la ciencia. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque a lo largo de la historia las mujeres se han desarrollado desde que empiezan a trabajar en ámbitos que están más relacionados a, y entre comillas lo digo, a estos roles de género que están más relacionados con el cuidado, con la atención, incluso con las actividades domésticas. Y no se les había permitido, no se les había dado la oportunidad de desarrollarse en otros ámbitos donde puedan demostrar las capacidades y las habilidades que tienen. Incluso tú como docente me comentabas de que en la totalidad de alumnos el 80-90% son mujeres. Al menos en el campo donde yo me he desarrollado en mi laboratorio, tengo siempre más de 70-80% de mujeres. Y de hecho, en el Perú,
cerca o alrededor del 30% de los investigadores son mujeres. Eso quiere decir que todavía nos falta un poco más. ¿Y qué necesitamos? Motivar a las niñas, motivar a las jóvenes. Y no, nuevamente, a mí me gusta hacer énfasis en eso. No es un tema de competencia, es de oportunidades. Y darles oportunidades a estas niñas. ¿Por qué? Porque mientras más gente tengamos haciendo ciencia, más se va a desarrollar el país. Entonces, acá no es dividir. No es generar un sesgo, muy por el contrario. Si hay el Día de la Niña y la Mujer en Ciencia, es por visibilizar, porque las niñas tengan un referente de que pueden dedicarse a estas carreras. Así es, Carla, muchísimas gracias. Y lo que vemos, a quienes vemos ahora, compañeras, son científicas, son mujeres que buscan también ganarse un lugar en la ciencia de nuestro país. Y lo que más necesitábamos, como decía Carla, son esos mensajes de motivación. Disculpa que te interrumpa, ¿cómo estás? Buenos días. Yo sé que ahorita estás laborando, pero me gustaría preguntarte también, tú, ¿qué te impulsa a estudiar la ciencia? Bueno, primero decidí estudiar ciencia para un aporte al país, ¿no? Para hacer investigación que pueda aportar a la comunidad. Yo inicié estudiando en la Universidad Cayetano Heredia el rol de anemia para políticas públicas. Ahora estoy en la parte de enfermedades infecciosas, también para, por ejemplo, lo que está sucediendo en provincia, ¿no? En brotes de enfermedades emergentes. Entiendo, muchísimas gracias. Y estos son los aportes que necesita nuestro país, compañeras. Y como mencionaba Carla, ¿no? Mensajes de motivación que impulsen a las mujeres a seguir realizando y estudiando la ciencia. Con esta información volvemos a estudios. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Nayeli Garayar por esa información en vivo. Ya tenemos en nuestros estudios a Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, político de larga data, para conversar esta mañana sobre varios temas de actualidad. Muy buenos días y bienvenido al Día con Williams. Yo quiero empezar por esta moción de interpelación a el premier Gustavo Adriancén, que ya se ha aprobado en el Congreso de la República. Tiene la cita para la fecha, que es me parece el 9 de abril. Y claro, él ha salido a responder y ha dicho, bueno, entonces si ustedes quieren proceder con esta moción de interpelación, entonces nosotros en el Ejecutivo no vamos a escatimar y podríamos aplicar una cuestión de confianza. Pero aquí a mí me preocupa un poco esto desde el sentido de que, claro, uno plantea una cuestión de confianza por políticas de gobierno, plantea una cuestión de confianza de pronto por un proyecto de ley, pero ¿se puede plantear una cuestión de confianza, señor García Belaúnde, por un ministro, sea el señor Adriancén o, por ejemplo, el ministro de Salud, que también está siendo sumamente criticado? Yo creo que se puede plantear una cuestión de confianza por una política del gobierno. Si es la política de salud, por ejemplo, bueno, quizás sí, pero tiene que haber algún proyecto de ley o alguna proposición importante que no lo veo en este momento. No creo que sea ese el camino adecuado. Yo creo que es una amenaza que no tiene ningún sentido, porque además no recuerdo si esta es la segunda cuestión de confianza presentada durante este gobierno. Habría que ver, porque de repente están sumando los de gobiernos anteriores. No lo sé, tendría que ver el caso. Pero lo que sí es cierto es que acá hay una responsabilidad política del ministro de Salud. No se le puede permitir de ninguna manera que mueran 4, 5, 6 personas por un producto que ellos aprueban y certifican y el ministro no diga nada y diga, no soy responsable, hay otros responsables. No. Él es responsable político, no será responsable penal, pero sí político. Y por tanto debió poner su cargo a disposición de la presidenta o el Congreso llamarlo a una interpelación. Es lo menos que se puede hacer. Por menos que esto, yo creo que ya ese ministro debería estar a su Pero casa. por menos que esto han renunciado ministros en el pasado, por mucho menos. Sin muerte han renunciado, con muerte con mayor razón. Es una cosa gravísima. Y este señor quiere eludir su responsabilidad. Tiene una responsabilidad política. Además, tan política es que él saca al jefe de la DIGEMIN, nombra a otro y lo destituye públicamente a las 2 o 3 horas que había asumido el cargo. O sea, eso es responsabilidad política. Ahí está asumiéndola él. Y sin embargo, no quiere renunciar. Sin quitarle la responsabilidad a las clínicas,
en cuanto al momento de la atención, ¿no es cierto?, cuando ya se presentan estos eventos adversos y muy lamentables. Algunos familiares han salido a decir, la clínica no me atendió, no tenían un bolón de oxígeno, en fin. Me querían cobrar primero los exámenes antes de realizar las tomografías, sin quitarle la enorme responsabilidad que también tiene la clínica o las clínicas involucradas en estos sucesos. A mí me llamó mucho la atención una declaración que dio el ministro de Salud en la comisión, porque dijo... es la clínica la que debió realizar el control de calidad de este suero cuando llegó al establecimiento médico. Pero yo me pregunto, ¿no es Digemid la autoridad que se encarga y que precisamente Digemid depende del Ministerio de Salud? Es decir, ¿no es él y su institución que representa en este momento la que debió encargarse de esto y no delegar esta responsabilidad? Y no solamente eso, sino Digemid ha convertido a las medicinas en oligopolios en el Perú. Oligopolios, autoriza a unos y no a otros. Ahora, esto es como un producto cerrado que llega a tu casa o a tu negocio y tú tienes que abrirlo para ver si tiene buena calidad. Se supone pues que la calidad ha llegado cuando está envuelto y cuando lo produce una firma conocida con autorización del ministerio. Por supuesto. Yo creo que eso es clarísimo. Pedir que cada clínica revise cada producto. Cada producto, ¿no?, que llega, que cada producto que llega, que la clínica tenga que revisar antes de usarlo, me parece una exageración. Creo que si llega envuelto y con su certificado y su sello, me parece que la clínica debería usarlo. Yo no creo mucho en las clínicas en el Perú, abusan demasiado, es cierto, pero ese tipo de revisión me parece exagerado. La responsabilidad es del que la fabrica, del que tiene sello y del que vigila y autoriza que se fabrique. Que es Digemid, vale decir el Ministerio de Salud, vale decir la institución que además crea un oligopolio, porque no autoriza a otros, pero sí a ese. Quiero ir sobre ese tema. Es decir, el ministro ha dicho que el 85% de esa marca y de ese laboratorio lo compra el Estado. Y le pregunto, ¿el Estado revisa todo? O sea, ¿los hospitales del Estado los revisan? O sea, si tú le echas la culpa a una clínica, significa que las clínicas del Estado también deben revisarlas. Y no lo hacen. Claro. Es precisamente el principal comprador del Estado a Medifarma en temas de suero fisiológico, Senares. Y el segundo gran comprador es Salud. Solo en el 2024 y en el 2025 se han comprado millones de sueros por un monto de plata enorme. Ahora, yo me pregunto, Indecopi en este momento está realizando una investigación precisamente para determinar algo que nos suena familiar y que usted en ese punto ha sido uno de los primeros en alzar su voz. Me refiero a una presunta concentración de precios desde las farmacéuticas. Sí. Indecopi lo está investigando, ¿no? Como fue en su momento también el Club de la Construcción, ¿no es cierto? Es muy parecido. Es muy parecido. Entonces, claro, uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que estas empresas, sobre todo Medifarma, que en este momento están bajo la lupa, están siendo investigadas? El propio ministro dijo, yo los he denunciado ante el Ministerio Público. No presentó la denuncia, pero él dice que los ha denunciado. Seguían contratando con el Estado y se había convertido Medifarma en el principal proveedor de las medicinas de todos los peruanos. Entonces el ministro es cómplice, porque sabiendo lo que ha dicho, dice que sabía y que lo ha hecho, no se sabe si lo ha hecho, porque el ministro parecería que no es amigo de la verdad. Tiene que ir al programa de la competencia a ver cuál es el valor de su verdad. Pero lo cierto es que este señor ha dicho eso. Entonces, si es así, ¿por qué siguieron comprando? ¿Y por qué no hicieron? O sea, las medicinas en el Perú están controladas por la Digemid. Si tú traes una medicina nueva, si tú traes una medicina porque tienes una farmacia o la traes para ti, Digemid te la decomisa, porque no está homologada y registrada por ellos. Está registrada en Estados Unidos, que pasan 1000 pruebas. Está registrado en toda Europa, que pasan 1000 pruebas. Pero acá en el Perú no está registrada. Y ellos no aceptan, sino es un registro propio. Y el propio no lo hacen. Se demoran 5 años en hacerla, con 47 trámites, para decirte que no al final. ¿Para qué? Porque hay uno parecido que se comercializa en Lima o en el Perú y no hay que tocarlo. O sea, hay un cartel, hay una mafia en el Digemid. Y el ministro lo sabe, porque él es médico y lo sabía antes. O sea, y no ha hecho nada. Ha esperado que llegue el suero mortífero para quizás tomar algunas decisiones, como pasó con el oxígeno. Igual, había el 95% del oxígeno en el Perú se manejaban una empresa.
Entonces, igual pasó lo mismo. Prohibieron, elevaron el nivel de oxígeno de 92 a 99, lo cual es absurdo, para cuando vino la pandemia no había oxígeno. Tuvieron que importar oxígeno. O sea, esto está pasando exactamente lo mismo. Estamos Y la repitiendo la DGMIN historia. no está haciendo absolutamente nada. Pero además el Ministerio de Salud cambió una normativa. Antes, cuando se presentaba un evento adverso, tenían 24 horas. Las clínicas, los laboratorios tenían que anunciar esto en 24 horas para que rápidamente se pudiese tomar acción. El año pasado esto se cambió. Ya no son 24 horas, sino son 7 días que le han dado para que ellos puedan decir, está pasando esto y una persona que ha reaccionado de forma tal o cual. Pero claro, estas clínicas ni en 7 días, ¿no? Porque la primera muerte ocurrió el 28 de febrero y la última un mes después. Lo que dicen los médicos, yo no soy médico, lo que dicen los médicos es que este tipo de suero producía reacciones negativas en el acto. Convulsiones y una serie de cosas. La pregunta es, ¿por qué se demoran 7 días? Ni siquiera un día. En una hora han debido darse cuenta que algo tenía ese producto y por lo tanto han debido reportarlo y no lo hicieron. Eso, a mi modo de ver, es la responsabilidad de las clínicas. Eso sí, habiendo visto un paciente con reacciones negativas ante este producto, ellos no hicieron nada. Esa es su responsabilidad. Censurado debe ser entonces. El ministro debe ir a su casa. De todas maneras, está puesto ahí por cuestiones políticas. ¿Y el premier? No por calidad profesional. Sí. ¿Y el premier también? Interpelado y... Sí, bueno, el premier tiene algún tipo de responsabilidad, pero el ministro es el directamente responsable. O sea, el gabinete, bueno, el problema es que el gabinete se va, Adrián Sen, y se van todos, y no todos son responsables. Entonces yo creo que eso habría que guardarlo para algo mucho más grave e importante. Pero de todas maneras el ministro tiene que irse. ¿Pero hay alguien que podamos rescatar de ese gabinete? No, ninguno. Con Morgan Quero diciendo vive el autismo. No, ninguno. O sea, de Ansén, no. Es decir, el problema es que los ministros se han convertido en guachimanes de la presidenta. Ese es el problema. No son ministros, ni siquiera secretarios. Antes había secretarios. No. Son ayayeros, son monaguillos, le llevan el maletín a la presidenta de la República, defienden pues sus frivolidades, su cara, su cirugía plástica, etcétera. Para eso no son ministros, ¿no? O sea, tú no llegas a un ministerio para defender el embellecimiento de la presidenta de la República. Para eso tú no llegas a ser ministro. Pero el gobierno también tiene una bancada, ¿no es cierto?, que funge como bancada oficialista, básicamente es APP. Y el Congreso de alguna manera le da soporte también al gobierno. Ahora, la dame de compañía. Quiero hablar sobre la mesa directiva, si me lo permite, porque ha aprobado la contratación de un seguro médico carísimo. Todos estamos de acuerdo que los congresistas necesitan un seguro médico privado, de hecho lo han tenido siempre, ¿no? Antes nos costaba 1 millón y tanto, ahora nos va a costar más de 9 millones. Y entonces, claro, uno dice, ¿se justifica este tipo de medidas en el Parlamento? ¿Se justifica que, por ejemplo, hayan incrementado el costo del menú para los plenos, ¿no? Y ahora quieran comer más carne y cheesecake y no sé qué historia más, cuando la realidad del país es muy distinta. Bueno, es que el Congreso, yo respeto mucho la figura de Salguana, creo que es un buen presidente, dentro de las circunstancias, por supuesto, pero yo creo que ha habido excesos por una sencilla razón. ¿Quién controla el Congreso? ¿Quién fija el presupuesto del Congreso? O sea, hay que quitar eso. El Congreso no puede fijar su propio presupuesto. Eso es fatal, porque como no les cuesta nada, hay que regalar todo. Ahora, en el caso del seguro, la pregunta es muy simple. Si hay seguro social, es salud, ¿por qué tienes tú que tener un seguro privado? El Estado, además, el Estado. Es decir, mejor el seguro del Estado. Ponga el EPF, el seguro... el seguro social, la EPS. La EPF. Bueno, eso es parte de la seguridad, porque hay un porcentaje que paga sobre eso, el 9% creo que más el 2%. Bueno, hay salidas. Me parece que el otro es una exageración. Pero tienen que responder los funcionarios del Congreso, porque en una época, no ahora, no lo sé, pero en una época nosotros denunciamos que había lobbies y comisionistas dentro del Congreso que cobraban comisiones a los corredores de seguros que le ofrecían seguros al Congreso. Eso hay que investigarlo. Sí me parece raro que crezca tanto y aquí nadie... ¿Quién sería la autoridad encargada de fiscalizar? Bueno, ¿Contraloría? La Contraloría debería decir, señores, ¿por qué han contratado quién es el corredor, el agente de seguros? Y
qué comisiones hay, porque siempre los corredores seguros, lamentablemente, cuando quieren ganarse una licitación de esa naturaleza, sacrifican sus comisiones, que son siempre altas, para repartirlas con quien los contrata. Se ha emitido una disposición fiscal, la Fiscalía de la Fiscalía Superior Anticorrupción, para investigar por presunto enriquecimiento ilícito a la fiscal suspendida hoy, Marita Barreto. Porque, según lo que se sabe preliminarmente, es que ella no habría sabido explicar cómo ha podido construir una casa de $500,000 en Asia, ¿no es cierto?, con finos acabados, como ella misma dice, con un sueldo inicial de 5.000 soles y luego ya cuando asume FICOP me parece que sube 17. ¿Qué le parece? Mire, yo siempre, lo he dicho acá, además, he tenido siempre la mejor opinión de Marita Barreto porque yo recurrí a ella con el tema de Orellana hace varios años atrás y la verdad que actuó muy bien. Recurrí a otros fiscales que actuaron muy mal, pero ella tomó el caso y lo manejó muy bien, que yo sepa. Ahora sí, sobre este caso, me extraña esta exhibición de patrimonio de dudosa procedencia, sí, me extraña y hay que investigarlo, por supuesto que sí. Los fiscales deben ser y deben parecerlo, ambas cosas. Y en este caso parecería que no lo es ni lo parece y por lo tanto hay que investigarlo. Contracorriente reveló anoche que no solamente se trataría de esta casa en Asia, sino que al parecer ella también sería propietaria de un departamento, pero que estaría a nombre de su sobrina. Y es una figura similar a la que pasó con la casa, porque la casa también pasó a su hijo, ¿no? Eso solamente es hecho de tener propiedades a nombre de terceros, ya es sospechoso. Ya es la presunción prácticamente de que el dinero no ha venido por conducto normal, ¿no? Sino ha venido por conducto anormal o ilegal o no registrado, ¿no? No contabilizado. Sí, eso es sumamente grave. Bueno, que se investigue. Y yo creo que sería muy importante que los fiscales y los jueces, las autoridades que administran justicia y en general cualquier autoridad tenga que mostrar abiertamente sus propiedades antes de ejercer el cargo, antes de asumir el cargo y al salir del cargo, ¿no? Eso es elemental. Antes, al entrar y al salir. Estamos ya en un momento en el que la campaña va a comenzar a calentar poco a poco conforme van avanzando los meses hacia el 2026. Y yo me pregunto, en el caso del señor Martín Vizcarra, ¿por qué si existe una sentencia del Tribunal Constitucional que dice claramente que una persona inhabilitada políticamente no puede ser parte de un partido político? ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones no lo saca del padrón del partido y respeta el fallo del Tribunal Constitucional? Yo creo que tendrá que hacerlo en algún momento, ¿no? No sé si yo creo que no se ha pronunciado todavía, pero tiene que hacerlo en algún momento dado. Dijeron 7 días, pero ya van más de 15. Bueno, tiene que pronunciarse y espero que lo haga bien. Hay un nuevo presidente de jurado y todos dicen, hay un viejo refrán que dice, escoba nueva barre bien, ¿no? Entonces yo estoy seguro que va a barrer bien y que va a tomar esa decisión. Es importantísimo que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie sobre estos temas, que no deje que la justicia se adelante, que la justicia empiece a sancionar actos electorales cuando a ellos les corresponde por Constitución resolver estos problemas. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado antes de irse de vacaciones la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para declarar, ¿no?, el partido Fuerza Popular como ilegal? Dice que no es una investigación preliminar, pero en la práctica lo es. No ha salido el vocero del Ministerio Público a decir, no, son solamente acciones indagatorias, pero eso ni siquiera está considerado, esa definición ni siquiera está considerada dentro de la propia Fiscalía, no existe. Me parece un gravísimo error, justamente cuando la Presidenta de la República ya convocó elecciones. Qué casualidad que rápidamente esta señora se pronuncia o indaga sobre dos partidos políticos, uno de ellos el Carlos Álvarez, que es un partido nuevo, que no tiene mochila, que no viene del pasado, y él que es un candidato, pues que no ha sido político nunca y por lo tanto tampoco tiene pues muchas cosas que se le puede achacar. Me parece muy raro, muy extraño. ¿Está haciendo política la fiscal de la Nación? Bueno, evidentemente, porque además en el pasado, lo pasó en los años 30, pasó con el APRA el año 50 o antes, el gobierno sacaba leyes y normas prohibiendo a ciertos partidos. Por ejemplo, le cuento la anécdota del Bustamante, que era un régimen democrático y él era jurista. Sacó una norma que decía
el APRA se ha puesto fuera de la ley. No decía que está fuera, no, se ha puesto. El APRA se ha puesto fuera de la ley y los descartaron. También decir que el APRA no participó en las elecciones del año 56. O sea, hasta esa época había normas que prohibían, dictatoriales, por supuesto que sí, que respondían a autócratas, prohibiendo la participación de los partidos. Pero en democracia, hoy en democracia, que la Fiscalía se proponga investigar a partidos por cosas que no son visibles, que no son llamativas, que no son graves y que además lo quiere hacer públicamente y ya con un proceso electoral convocado, me parece que es una intromisión directa al proceso electoral, que se debe rechazar. Pero además es una torpeza, ¿no? Además una torpeza, pero es que ha cometido varias torpezas. Otra torpeza es denunciar a 11 parlamentarios por votar en un sentido. La Constitución es muy clara. El congresista no responde por sus votos y opiniones. Punto. Ahora, que esa votación la ha beneficiado a uno de ellos, bueno, pues es un tema de ética, de la Comisión de Ética, pero no de ella. Claro. Ahora, el gobierno ha retrocedido, ¿no? El ministro Arana ha salido al frente y ha dicho, bueno, ya no vamos a seguir con esta propuesta de la franja informativa porque respetamos, dice el ministro Arana, la libertad de expresión. Lo cierto es que se le vino una avalancha de críticas y además también se analizó, y lo hicimos en este programa, sobre la viabilidad de esa propuesta, ¿no? Porque necesitaba pasar por comisión, 2 legislaturas y tal. Total, que no les iba a alcanzar el tiempo porque ellos ya están en su último año de gobierno. Pero el Ejecutivo ha tenido una clara intención de entrometerse, ¿no es cierto?, manejar y dirigir las líneas editoriales de los medios de comunicación, bajo la excusa de que los medios tenemos que difundir las acciones, además todos igualitos, ¿no?, como si estuviéramos en el colegio vistiendo uniforme, sobre las acciones que hace el gobierno en materia de seguridad ciudadana en este estado de emergencia. Los medios lo hacemos a diario cuando hay algo que resaltar, pero no podemos renunciar a nuestra capacidad de crítica. ¿Qué opinas? No pueden renunciar, es absurdo. Además tienen que decir lo que está pasando afuera. Los medios son el camino para llegar al pueblo y que el pueblo se entere de las cosas que pasan en el otro lado. Si son del gobierno, con mayor razón. Eso tiene que hacerse, no puede ocultarse. Ahora, es segunda vez que el gobierno quiere hacer una cosa parecida y tiene que dar marcha atrás ante las críticas. O sea, o está mal informado o está provocando y dando marcha atrás, sabiendo que como no va a prosperar, simplemente quiere lograr un debate y dejar las cosas ahí para una próxima discusión. Pero aparte de eso, yo quiero decir lo siguiente: el Estado, el gobierno, tiene varios medios de comunicación que son importantes, como por ejemplo TV Perú, que es la televisión de mayor cobertura nacional, llega a todas partes. Tiene Radio Nacional, tiene un diario, El Peruano, etc. Lo que pasa es que son medios tan aburridos, tan monocordes, tan adulones del gobierno de turno, adulones, que nadie los ve. Ahora, pero no sí, podría tener TV Perú, podría tener el rating de Williams, no lo tiene, porque es aburrido, nadie lo ve. Nadie lo ve. No solamente... Entonces, que vengan acá y que se aconsejen a ver cómo hacen para que una televisión sea más atractiva para el pueblo. Pues, no solamente es el Ejecutivo el que tiene estas iniciativas. Entonces, como nadie los ve, quieren imponer su propaganda en los otros canales de televisión. Pero no solamente es el Ejecutivo, ¿no? El Congreso también hace lo suyo. Por ejemplo, hay una propuesta que está pendiente de segunda votación para que se puedan elevar las condenas por calumnia y difamación. Y curiosamente, esta iniciativa la ha presentado una congresista acusada de mochasueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces son las grandes ironías de la vida, ¿no? Por otro lado, también tenemos que el Congreso ha intentado sacar una normativa a través de la cual, específicamente la bancada de Podemos Perú, que ha planteado que los familiares de los periodistas no puedan contratar con el Estado, ¿no? Pero sin embargo, los familiares de los congresistas sí. Ellos sí. No, eso es una ley con nombre propio, ¿no? Es una ley, no. Esa es una ley con nombre propio, no. Me parece nefasto. Yo creo que, es decir, el tema del Perú no son las penas ni las condenas. El tema del Perú es que no hay justicia, la fiscalía falla, los jueces fallan. Ese es el problema. El problema no es las penas ni los años de la condena que uno puede tener, sino que la justicia no funciona. Ese es el problema. Entonces, no
ganamos nada. Ellos no van a ganar nada subiendo las penas por difamación o por injuria. No, no, no. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y respetar la ley y hacer que los jueces y los fiscales respeten la ley. Nada más. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que ya cerrar la entrevista. Antes, mi última pregunta. Dina Boluarte debe terminar su mandato porque, claro, y hay algunas voces también que dicen vacancia, 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 sin ponderar lo que eso significa para nuestro país un año antes, cuando las elecciones ya han sido convocadas, y lo que esperamos todos es que sea una transición tranquila y constitucional. Yo fui de los que más entusiastas pedí elecciones adelantadas en su momento y lo dije acá varias veces, pero hoy ya está el proceso electoral en marcha. Ya se convocó elecciones y ya empezamos la salida ya. Estamos buscando la puerta para salir y por tanto me parece que los cambios en este momento no se pueden hacer. Después ella ya responderá por lo que tenga que responder. Muchas gracias, excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, por conversar esta mañana con nosotras sobre todos estos temas de coyuntura que por supuesto nos preocupan a los peruanos. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Esto es Al Día con Willax.